Bueno, continuando entonces la bolilla de forma y prueba, empezamos con lo que sería el segundo apunte, que es contabilidad y estados contables. Antes de la reforma, el Código de Comercio, es decir, cuando el Código Comercial era algo separado del Código Civil, se hablaba de la figura del comerciante. Ahora esta figura no es mencionada como tal, pero sí tenemos la figura del empresario. Así vemos que el artículo 320 va a imponer la obligación de llevar contabilidad tanto a las personas jurídicas privadas como a aquellos que desarrollen una actividad o sean titulares de una empresa. Esto quiere decir que yo como particular, suponiendo que tengo un estudio grande o bien, vemos también que quienes ejercen profesiones liberales están exceptuados de la obligación de llevar contabilidad, ¿no? Entonces yo como abogada, ¿no puedo llevar contabilidad? Sí, puedo. La ley me lo permite, la diferencia es que no soy sujeto obligado, la ley no me lo exige. Ahora, si yo quiero, por cuestiones organizativas, de seguridad o lo que sea, lo puedo hacer, pero con una condición. Si yo adopto este sistema, lo adopto en su integridad. Es decir, no puedo tomar algunos aspectos porque me resultan cómodos o simpáticos y el resto no. Eso no quita que yo en lo privado, para mí, me parezca cómodo cómo previó la ley determinada cuestión y lo implemente en mi estudio, sí, pero eso no se llama contabilidad, eso no se puede presentar como un libro en serio en un juicio, ¿sí? Son ideas, recomendaciones o algo así. Pero si yo adopto la contabilidad que establece la ley para los supuestos que vemos en el 320, lo tengo que hacer como esos supuestos, ¿sí? Eh, lo importante es que la contabilidad debe ser veraz, tiene que decir la verdad, tiene que ser auténtica, tiene que ser clara, tiene que ser, es decir, en el sentido de que se tiene que poder comprender cuál es el criterio con el que está llevada esta contabilidad, tiene que ser uniforme, no puedo un día usar un criterio y otro día usar otro. Es decir, todo apunta a que cualquiera que acceda a esa contabilidad pueda comprender cuál fue la evolución del negocio del que se trate. Después, bueno, en el apunte tienen los distintos tipos de libros, qué es lo que está prohibido. Por supuesto, siempre se tiene que mantener el orden de los asientos. No les voy a dar clases de contabilidad, no lo pretendo. No puedo dejar un espacio en blanco para después llenarlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sirven cuando uno está llevando un registro de algo es el orden cronológico. Entonces, si yo anoto algo hoy, ya queda cerrado, queda bloqueado por lo que anotaré mañana. Entonces la ley no me permite que yo deje huecos. Del mismo modo, no me permite que si yo advierto que me equivoqué, tache y listo, sino que tengo que invalidar ese asiento realizando un contraasiento. ¿Por qué? Porque supongamos que yo advierto que ayer me equivoqué y hago el contraasiento hoy. ¿Cómo va a constar? ¿Cómo va a servir? ¿Se va a poder probar que ese contraasiento lo hice hoy? Porque a continuación de ese contraasiento va a estar lo que anotaré mañana, pasado y así sigo. Piensen que de acá hasta que llegue un juicio, ¿no? Por algo que pasó ayer, no pasa en 2 días. Entonces yo a lo mejor tengo 6 meses de actividad registrada en el libro que demuestran que la corrección yo la hice hoy, no en el momento en el que me veo acorralado por un juicio. Entonces, además de estos principios intrínsecos que les mencioné de veracidad, de claridad, uniformidad, hay otros que son extrínsecos, que es la forma en la que se tienen que llevar los libros, ¿sí? Bueno, tiene que ser en forma cronológica, actualizada, sin ninguna alteración, como ya les dije antes, y también se tienen que llevar en el idioma y en la moneda nacional. Después tienen el detalle de los libros, que eso es simplemente leerlo, no entiendo qué revista complejidad. En cuanto a la eficacia probatoria, acá yo no sé si en otra bolilla les mencioné el concepto de carga, pero piensen esto, nosotros tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero existe también esta figura que es la carga, no la carga procesal en el sentido de la prueba, sino que es la que establece quién debe probar lo que invoca, sino carga en el sentido de que es una conducta que la ley me impone, hasta ahí podría ser una obligación, pero que si no la cumplo, la primer persona afectada voy a ser yo. Entonces, un ejemplo de esto lo tenemos con la contabilidad. ¿Cómo es la eficacia probatoria de la contabilidad?
Yo llevo mis libros en debida forma, tengo un conflicto con otro empresario y presento los libros en juicio. Si el otro empresario los llevó bien también en debida forma, bueno, ante el juez quizás la prueba se neutraliza porque obviamente lo que yo digo va a abonar mis afirmaciones y lo que dice el otro también, las de él. Entonces, bueno, hasta ahí no aportarían gran cosa a los libros. Ahora, si la otra parte no los llevó en debida forma o directamente no tiene libros, el juicio se va a regir por mis libros, con un agravante, y a esto va la noción de carga. Yo puedo valerme de los libros mal llevados de la otra parte si me sirven, con una aclaración. No puedo tomar una parte de los libros y el resto desecharlo porque van en mi contra. Yo tomo ese libro como prueba o no lo tomo, ¿sí? Pero acá entonces va el tema de la carga, que espero les quede claro. ¿Quién es el principal perjudicado por no haber cumplido con esta imposición legal? El que debía llevar la contabilidad, porque se priva de una herramienta, ¿sí? Y por otro lado, queda expuesto a los libros de su oponente, y es más, las cosas que él asentó mal le pueden servir a su oponente en su beneficio, ¿sí? Obviamente que si hay alguien que no está queriendo llevar contabilidad, lo mejor es porque está ocultando cosas, pero bueno, sepan que esto tiene que ver con la eficacia probatoria. Con otra aclaración, recuerdan que yo a lo mejor con mi estudio jurídico grande podía llevar contabilidad. Bueno, si yo le estoy llevando bien y todo y tengo un problema con un empresario, la puedo hacer valer. Ahora, en mi caso, que no llevo contabilidad y soy un sujeto exceptuado porque ejerzo una profesión liberal, quiere decir que el comerciante puede presentar sus libros y todo lo que dicen sus libros es sagrado, tiene plena fuerza. No, porque eso es cuando las dos partes tienen esta obligación. Cuando una de las partes no es, podrá ser un principio de prueba de algo, pero es algo que anotó esa persona. A mí, ¿qué me consta que todo lo que dice ahí es cierto o no? En cambio acá, cuando yo tengo a dos empresarios o a personas jurídicas privadas, es una contabilidad contra otra contabilidad. Ahí sí es diferente, porque los dos debemos tener registrados en nuestras contabilidades el acto que sería el motivo del reclamo judicial, ¿sí? Bueno, después termina con la mención del artículo 331, que por un lado busca que la autoridad no se inmiscuya en las actividades de las personas, salvo en alguna cuestión prevista en la ley especial, en alguna ley especial, y después cuáles son los supuestos en los que sería obligatoria la exhibición de los registros o de los libros contables. Por ejemplo, en una sucesión fallece una persona que tenía una empresa, bueno, para poder determinar el acervo hereditario, es decir, cuál sería el capital que se transmitiría a sus herederos, las deudas y todo, es necesario que dentro de la sucesión se presenten esos libros. Bueno, y acá termina entonces la bolilla. Hasta luego.